Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Esta emisión me da mucho gusto saludar a mi querido Ulises Castañeda. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenas noches, Jonathan, a ti y a todo nuestro público. Bueno, pues hay muchos temas que se fueron acumulando, sin duda. Bueno, hoy muere el Papa Francisco, también el día de hoy la presidenta hace una denuncia, manda un cambio a la ley para que justamente ya no se pueda pasar propaganda extranjera en televisión abierta a propósito del spot antimigrante que Televisa transmitió y que ha sido también tema de conversación durante todo el día del día de hoy. Así que esos son temas que están ahí en la coyuntura, pero también a lo largo de la semana hubieron otros temas importantes que hay que analizar. Por ejemplo, este video de Anabel Hernández que dice pues prácticamente que una de sus misiones es meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a verlo y ahorita lo comentamos con Ulises Castañeda. La DEA, pero ojalá tenga tanta eficacia como la DEA y López Obrador pueda terminar en prisión algún día. O prófuga justicia, pienso yo que eso va a ser lo inmediatamente que va a ocurrir, pero esperemos que sea tan eficaz como la DEA y pueda el señor llegar a prisión, que es lo que se merece. Ahora, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque somos víctimas del crimen, de la delincuencia, de la violencia de estos grupos, tu trabajo continúa y tu investigación continúa. ¿Puedes adelantar algo de lo que estás haciendo ahora, Anabel? Pues mira, tengo varias sorpresas. Ya me imagino. Como tú lo tienes. Tus sorpresas son TNT. Yo entiendo que hay mucha preocupación en el partido Morena. Y ya ahora sí hablo del partido Morena, porque va mucho la contaminación, lo que estoy verificando, la información ya la tengo. En este momento dijéramos que estoy en una etapa de verificación, como siempre lo hago, antes de revelar y publicar. En la etapa de verificación que estoy haciendo, estamos hablando que Morena, no quiero decir todos, por supuesto, porque tampoco eso sería correcto, pero sí dijéramos una buena cantidad de los gobernadores emanados de Morena que están hoy en funciones tienen nexos con el crimen organizado o le deben su triunfo electoral al crimen organizado, incluyendo la propia Claudia Sheinbaum. Y lo digo con muchísima responsabilidad. Entonces, estamos hablando de que ya no estamos hablando solamente de un sexenio que ya pasó, estamos hablando de un presente, de una empresa criminal, dirían los fiscales americanos, de una empresa criminal continua. Bueno, pues ¿cómo le podemos creer a esta mujer de Anabel si durante una entrevista hace unos años, cuando empezaba el sexenio de López Obrador, aseguró que no había nada sospechoso con López Obrador, que lo había investigado muchísimo? Y ya había pasado la elección de 2006, la elección del 2012 y justo también pues la elección del 2018 ya había sucedido y no encontró nada de cuestión de corrupción, mucho menos de nexos con el crimen organizado, y ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, dice que tiene todas las pruebas de que va a dar sorpresas, hasta se ríe y se burla ahí Adela Micha, que ya no sabemos si se burla de ella o realmente se está creyendo que lo que ella dice es de un impacto impresionante. El hecho es que, está preparando y dice que la propia presidenta Claudia Sheinbaum tiene pruebas de que llegó a la presidencia con algún nexo criminal. Ah, claro. Dice que no es de la DEA, y yo sí pienso que no es de la DEA en el sentido de que no tiene su charola, no, a lo mejor no está entrenada, no sabe jiu-jitsu, no sé qué les enseñen, ni sabe tirar, ¿no? Con armas, a lo mejor no. Pero sí es parte de la prensa que las agencias de inteligencia acostumbran a utilizar para manipular a la opinión pública. Y eso lo hacen a todos los niveles de la información, desde la industria de los espectáculos hasta la industria de la macropolítica y la geopolítica internacional. En todos esos niveles, la prensa siempre es un arma bastante importante de los movimientos de inteligencia contra países, contra gobiernos o contra regímenes por parte de las potencias occidentales, en especial Estados Unidos. Entonces, dice que ella que quisiera ser de la DEA, pues digo, si quiere que ya le den un arma y que le enseñen defensa personal, labores de contrainsurgencia, no lo sé si eso quiera decir, pero sí es parte de los planes de la DEA desde hace muchísimo tiempo y ahora con mucha más intensidad, porque es una pieza clave
no es lo mejor que pudieron encontrar, pero bueno, es una pieza clave en esta labor de todos los días, estar denostando y estarle buscando defectos al gobierno de la República. Que Tal vez en su momento sí fue como una pieza interesante para ellos, si es que tiene algún nexo con la DEA o con alguna agencia de inteligencia, porque sí tenía un grado de credibilidad en nuestro país, lo que decía Anabel Hernández en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón e incluso de Peña Nieto. No, por supuesto que fue una fuente de influencia muy considerable para ellos, pero ya últimamente el aspecto, la forma en que habla, la manera en que quienes no están de acuerdo con ella incluso notan fracturas de su personalidad que no le dan mucha confiabilidad, pues también eso la demerita como factor de, repito, de influencia política por parte de los aparatos nacionales e internacionales que la están utilizando para poder intervenir en el clima de opinión y orientarlo en contra de la Cuarta Transformación y en contra de este gobierno que ya lo advirtió. No estoy hablando del pasado, estoy hablando de algo muy presente. Es decir, la presidenta también es culpable y a amiguitos, como si fuera programa infantil, amiguitos van a venir más sorpresas. Sí. Entonces es cuando se ríe Adela y yo ya no entiendo muy bien si se está riendo de que ella sabe que es una farsa lo que está pasando y se le sale la risa, si la está celebrando o si se está riendo directamente de ella, ¿no? Porque si es una persona que efectivamente trabaja para la DEA y está adelantando que su objetivo es meter a la cárcel o ver en la cárcel a Andrés Manuel López Obrador, pues es un mensaje claro de esa agencia. Anabel Hernández ha ayudado a hacer esa construcción de la narrativa, Ulises, que hace pensar a todos que el problema del crimen organizado tiene que ver con los narcos, nada más. Y no con una estructura económica, con una impunidad y también una, pues, digamos, una estructura económica impresionante que viene de Estados Unidos. Como que ha sido también un personaje que ha construido la vida íntima de esos narcos para decir, miren, son los más peligrosos, cuando sabemos que es una industria económica poderosísima, que en Estados Unidos hay muchos beneficiados, que, bueno, en Estados Unidos viene el consumo, pero que también del otro lado hay muchos beneficiarios de toda esta problemática que existe en nuestro país. Empezando nada más por las armas, pero de ahí en otras más que se benefician del dinero del crimen organizado, que son miles de millones de dólares al año. Es decir, esos miles de millones de dólares anuales no están en las cuentas del Chapo o de Nemesio o de ellos, están en las cuentas de empresarios muy poderosos de este lado y de allá, de Estados Unidos. Así es, ella ha contribuido a la desinformación desde el punto de vista que, al igual que Edgardo Buscaglia y otros expertos, han centrado las tintas en hacerle creer a las personas, o tratar de hacerle creer a las personas, de que el narco es una especie de cuarto poder, ¿no? Es decir, una especie como de gran poder que controla y dicta órdenes a los gobiernos, cuando en realidad el narco ha sido capturado por los gobiernos, claro, especialmente neoliberales, para lograrlos tener como brazo paramilitar, como seguiremos insistiendo aquí, y como brazo de un control geopolítico que ha sido muy evidente, y esa es la labor. Por lo tanto, lo que está haciendo Anabel Hernández es desinformar y restar al análisis en lugar de sumarle, ¿no? Sí, cambiar como que el enfoque de que el problema son estos personajes, ¿no? Andrés Manuel, narcopresidente, ahora la presidenta, y no ver todo eso que hay de trasfondo. El narco controla todos los gobiernos, es la fuerza más poderosa, no. Sí, no, y hay que acordarnos que en la guerra de exterminio de Calderón se utiliza a los grupos criminales hasta para el desplazamiento forzado de lugares en donde se dio las concesiones mineras, que Calderón entregó de forma mucho más, incluso más abierta que el propio Carlos Salinas de Gortari. Sí, basta leer. Y se utilizó ahí a los criminales. Sí, claro, basta leer a Luis Astorga cuando no caía en esa desgracia intelectual en la que tenemos ahora, pero ese maravilloso libro que se llama "Y yo qué querían que hiciera", cuando habla de la guerra, de la relación del calderonismo con el crimen organizado, y el mismo Osvaldo Zavala en Los cárteles no existen, nos pueden dar un análisis mucho más amplio que el de Anabel, señalando directamente a las raíces geopolíticas y empresariales del crimen organizado y del narcotráfico en particular. Muy bien, bueno, pues ahorita nos vemos en la mesa principal, mi querido Ulises. Vamos al siguiente video, es Gloria Álvarez, y regresamos a comentarlo con Jorge Naredo. Y es hora de voltear a ver y decir, ¿por qué? ¿Por qué hemos permitido que nos saquemos los ojos? Y es porque seguimos pensando que el dios, el rey, el dictador militar, el populista de turno, es el que me tiene que decir a mí
donde sí puedo comerciar y donde no puedo comerciar. ¿Por qué estamos esperando que vengan los gobiernos a decirnos cómo? Es lo que te digo. Si no estuviera el gobierno en esa posición mesiánica, totalmente torcida, porque la función del gobierno no es ser empresario, ni ser el dueño del petróleo, bravo. ni de los trenes, ni de los medios de comunicación. El gobierno está para dar seguridad y justicia y garantías ante la ley, para todo lo demás. Y no estorbar. Y no estorbar. Y O sea, lo quitarse que del decía camino. Manuel Gómez Morín, el fundador del Partido de Acción Nacional en 1939, decía, tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea estrictamente necesario. ¿Cómo ves, mi querido Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, pues muy contento de estar aquí. Oye, pues te toca el video de Gloria Álvarez y de Lozano, hablando de esta parte de lo que ya hemos hablado muchas veces, que es el neoliberalismo, ¿no? Esa renuncia del Estado, el achicar el Estado en sus dimensiones y en sus papeles, en su papel que tiene que ser como alguien que, pues, pueda de alguna forma incluso la redistribución de la riqueza, el que tenga las normas, que ponga ciertos límites a las ambiciones de los empresarios. Ellos como el mundo al revés. ¿De qué sirve el Estado? Más empresas, mucho más mercado, menos Estado. Como si no hubiese sido eso lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo durante décadas y décadas, y el fruto de eso, de dejarle al mercado a ciertas atribuciones que dicen que no las tiene que tener el Estado, lo que ha provocado es pobreza, desigualdad, mucha más migración, porque hoy todo lo que vemos de migración es consecuencia de haberle dejado al mercado todas estas responsabilidades que son del Estado, que debieron de ser del Estado, y en un país como México que desde el 2018 el Estado vuelve a ser el eje rector de un proyecto de nación que por el bien de todos dice siempre es primero los pobres. Sí, este es un ejemplo muy claro de la visión neoliberal, ¿no? Una visión neoliberal trasnochada que me parece que ya completamente está superada, pero que ellos insisten en esta idea de que el Estado no debe de participar en ninguna actividad productiva, de que el Estado solamente se debe de encargar de la seguridad y de la cuestión del Estado de Derecho, ¿no? O sea, para nada más el Estado. Y el Estado de Derecho será el beneficio y el del Estado de las de Derecho, transnacionales, ¿no? Así es, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? El Estado no debe proporcionar seguridad social, el Estado no debe de garantizar los derechos laborales, el Estado no debe de proporcionar, por ejemplo, educación pública. O sea, esas son funciones esenciales del Estado. Y ese Estado que se resquebrajó, porque desde la Revolución Mexicana se hizo por derechos, y durante muchos años los revolucionarios, desde la fundación del PNR, pues establecieron tratar de que el Estado diera derechos, de proporcionar pues bienestar para la población, ¿no? Después, cuando el PRI se volvió completamente neoliberal, pero el PAN siempre ha reivindicado eso, incluso Lozano lo dice, ¿no? Desde el 39 que se fundó, nosotros somos conservadores, neoliberales, claro. Y estamos en contra del Estado. Por eso es normal que los del PAN vengan ahora a decir, no queremos que se les dé migajas a las personas, no queremos que se les den programas sociales, están comprando los votos, porque ellos han estado siempre en contra, los conservadores, el panista, y ahora pues ya los panistas pues también se apropiaron, el PRI, lo que queda del PRI se apropió de la ideología neoliberal panista, y pues están en contra de esos derechos. Pero ahí está ya, o sea, el ejemplo más claro es en nuestro país de este matrimonio perverso entre el poder político y el poder económico, y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la subcontratación, el que se dejara al mercado a los trabajadores y que con esto no hubiera derechos sociales, derechos a la salud, el acceso a tener el IMSS, al tener vivienda con el Infonavit. Toda esta pérdida de derechos es como una normalización de un Estado que ellos piensan que es el correcto porque es el que menos invierte en las personas y que solo le interesa la productividad, que solo le interesa lo que vale por lo que puede producir la persona. Y ahí vemos entonces que al mercado, pues evidentemente que no cree en el bienestar. No, o sea, el mercado no va a creer nunca en el bienestar o en sacar a las personas de la pobreza. El mercado es el que provoca la desigualdad y es el que ha provocado la pobreza justo porque se han adueñado de las decisiones políticas, sociales de nuestro país y de muchos sectores, muchas partes del mundo. Pero no solamente es la cuestión del Estado, porque el del mercado, sino es un mercado con empresarios o con agentes de ese mercado corruptos además. O sea, no solamente es la cuestión del mercado que lo deja todo al mercado como si el mercado garantizara los derechos para todos, sino que además son unos corruptos. Que se benefician del Estado, es decir, que se benefician del dinero de la gente. Evidentemente. Y entonces quedan estas ideas
que venían mucho de los gobiernos neoliberales del PRI y que después las reivindicaron los panistas, de Vicente Fox y Calderón y Peña Nieto ya con el PRI otra vez, de que el Estado no sabía administrar, ¿no? De que el Estado no debería de tener cuestiones productivas. Eso es una completa mentira. Quienes quebraron, por ejemplo, a los bancos fueron los particulares, quienes quebraron muchas de las carreteras han sido los particulares, quienes han quebrado muchas cosas han sido esos particulares corruptos, que se benefician del mercado y se han beneficiado también del Estado, pero el Estado ha demostrado en estos años que sabe administrar, que ha recuperado empresas que son fundamentales y que qué bueno que se siga el Estado haciendo más choncho, que eso les enoja muchísimo, ¿no? Porque ellos quieren un Estado delgadito. Bueno, sobre todo cuando es un Estado que ahora pone en el centro a la gente. Claro. ¿No? El Estado de un gobierno popular, eso es todavía peor para ellos. Un gobierno popular y un gobierno que busca por todos los sentidos la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía en muchísimos, la soberanía tecnológica en muchísimos. La recuperación de los derechos. Y que tiene que ver esto con lo que anunció hace unas semanas, hace ya casi más de un mes, el Plan México, ¿no? Claro. Es decir, recuperar al Estado y que el Estado sea el rector. Ahora que hablas de la entrega de los bancos, hay una anécdota muy interesante cuando justamente se entregan los bancos Salinas a sus cuates y uno de ellos llegó a decir que él ya le habían entregado un banco y dijo, yo que siempre había soñado con tener un banco, con robarme un banco y ahora el gobierno me lo entrega. Es como esta parte, ¿no? Ladrones y ladrones, ¿no? Ladrones regalándose cosas a los ladrones. Sí, repartiéndose. Cínicos, además. Incluso la banca, ¿no? De nuestro país. Pero bueno, mi querido Jorge, ahorita nos vemos en la mesa principal. Vamos al siguiente video que va a ser de, Max Kaiser, que va a hablar sobre, pues, que dice que es una pendejada que la pobreza y la desigualdad sean causantes de la violencia. Regresamos a hablarlo y platicarlo con Alejandro Torres. Esto para desterrar para siempre esa pendejada de que la inseguridad tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. Y para entender que es una mentira burda cuando la señora Sheinbaum repite sin cesar, estamos atacando a las causas con programas sociales. Querido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Jonathan? Encantado de estar con nosotros. Por primera vez en este formato. Por primera vez, usted no lo vea. Pero no tu primera vez en ya tenemos estos programas. Un gusto estar por aquí. Querido Alejandro, pues ¿cómo ves? Estamos justo ahorita hablando de la renuncia del Estado, ¿no? Que ellos lo que no quieren es que haya el Estado y que sean los capitales, los grandes capitales, los que reinen y los que manden sin ninguna condición, sin ningún límite, pues, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que justamente este personaje dice que es una pendejada que la pobreza y la desigualdad sean causantes de la violencia, cuando está totalmente demostrado que el reclutamiento, ahora que están tan indignados con el reclutamiento de jóvenes, es un fruto de la desigualdad social y de la pobreza, de la desesperanza de millones de personas y de miles de jóvenes que no tienen otra opción o que no tenían otra opción más que el enlistarse en las filas del crimen organizado, aunque su vida durara muy poco, pero que lo que durara a lo mejor fuera con un poquito de lujo. Y entonces se atreve a decir que no es la violencia, la herencia o el génesis de lo que está sucediendo en el país o de lo que todavía sucede en el país con respecto a la violencia. No, y si no es la inseguridad y si no es la pobreza, la desigualdad de nuestro país lo que generó esa violencia, ¿qué fue? Y es que ellos fueron promotores, especialmente durante la guerra contra el narco de Calderón, que en realidad fue, como dices, una guerra de exterminio, fueron promotores de la idea de que la violencia que estaba en nuestro país era generada por un grupo de inadaptados, ¿no? De criminales, pues que simplemente había que combatir con mano dura. Eso desde los tiempos incluso pues de muchos gobernadores del PRI, de muchos gobiernos priistas y posteriormente panistas que promovieron la idea de que había que combatir con mano dura, cuando en realidad nunca combatieron al crimen organizado, combatían con mano dura a los movimientos sociales, a los movimientos estudiantiles, a los movimientos indígenas, en general a los movimientos populares. Y al mismo tiempo esta idea ocultaba el fondo de este sistema que en realidad generaba la violencia precisamente a partir de la enorme desigualdad y la injusticia que había en nuestro país, y justamente eso permitía ocultar
la razón principal pues, de este sistema, tapando la responsabilidad que tenían los grandes multimillonarios en nuestro país, los grandes oligarcas que se beneficiaron de todas las políticas del sistema neoliberal, que desregularizaron el mercado laboral, que obviamente apostaron por entregar muchas de las empresas públicas a manos de privados, que entregaron partes completas del territorio nacional. Y también al mismo tiempo era una estrategia muy redituable, porque la idea incluso de promover una mano dura para combatir al crimen organizado sin atender las causas estructurales de la violencia, pues lo que hacía también era hacer un gran negocio para los que estaban gobernando este país, porque administraban las cárceles que entregaban a sus amigos, ¿sí? E incluso eran cárceles que se llenaban de pobres, y era más redituable, como si fueran hoteles, llenar estas cárceles con pobres para que fueran llenándose los bolsillos los que administraran este sistema carcelario. Y por otro lado, tenían agencias de seguridad privada. Cuando desmantelaban las agencias públicas del gobierno de seguridad, pues las entregaban a las empresas de seguridad privada, hacían negocios también con la industria armamentista, y por supuesto que también esto estaba alineado a la política del gobierno de los Estados Unidos, que instrumentalizaba esta violencia para controlar muchos de los territorios y mantener sumido a nuestro país pues en este clima de miedo y de desesperanza. Por eso la alternativa de un modelo que realmente atienda las causas estructurales de la violencia, que combata la desigualdad y que cuestione justamente a ese sistema que provocó tanta pobreza en nuestro país, pues es lo que les enoja tanto y es lo que quieren evitar aún en tiempos ya de la cuarta transformación, cuando muchos de los resultados que ya se ven de reducción de la pobreza, nada más y nada menos, más de 10 millones de personas que ya salieron de la pobreza, pues son también resultado ya de este nuevo modelo de la cuarta transformación. Sí, y que sin duda alguna lo que vemos y lo que entendemos ahora como este país con tanta desigualdad y con tanta pobreza, ellos pues prácticamente lo que hicieron fue una fábrica de eso, de personas que no tuvieran otras alternativas. Es decir, ¿a dónde iban entonces los millones de jóvenes que no tenían acceso, por ejemplo, a las universidades o a las preparatorias? ¿Cuál era el destino que tenían esas personas o esos jóvenes? ¿A dónde iban los jóvenes que ya no podían sembrar porque fueron arrebatados o se desmanteló el campo mexicano desde la firma del Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál era el destino de esas personas? O irse a Estados Unidos o enlistarse en algo que les pudiera dar de alimentación inmediata. Y eso provocaba justamente la violencia. Y además que es una cosa muy perversa, Alejandro, porque esas personas, esos jóvenes que no tenían otra alternativa ni de seguridad, ni de educación, ni de trabajo, ni de oportunidades, y se enlistaba en las garras del crimen organizado, eran la carne de cañón de esas células criminales, es decir, eran los que estaban al frente en el campo de batalla, eran los que morían primero cuando se enfrentaban o a las fuerzas del orden o a las células contrarias. Entonces se creó un estado totalmente perverso en ese sentido. Se creó toda una economía del crimen organizado que necesitaba fuerza laboral, si lo vemos de esa manera. No, por supuesto. Necesitaba fuerza laboral joven sí, que nutriera las filas del crimen organizado, y esa fue la razón principal por la que justamente abandonaron la educación pública, desmantelaron muchas de las instituciones de educación pública de nuestro país. Fue la razón por la que también desregularizaron el sistema laboral de México y obligaron a muchos jóvenes que carecían de los derechos más fundamentales, al estudio, al trabajo, una vivienda, a enlistarse, como bien dices, en las filas del crimen organizado, para que al final fueran justamente los que tuvieran como pretexto para establecer una política de seguridad que al mismo tiempo, como decimos, enriquecía a unos cuantos, y que era un negocio redondo. Era negocio para el crimen organizado y era negocio también para los políticos que en este país estaban involucrados precisamente también con esta política de seguridad. Así que en el momento en el que hay un cambio radical de política en el 2018, ¿qué sucede? Pues que se les acaba el negocio de las cárceles, se les acaba el negocio de la seguridad privada, se les acaba el negocio de las armas también, y también al crimen organizado se le acaba su fuente principal de reclutamiento, que era el crimen organizado, cuando jóvenes, ya se está incorporando nuevamente a los jóvenes a un estado de bienestar, a la educación y al trabajo. O sea, lo que hoy tenemos es una real disputa entre el Estado, ese que querían y que quieren debilitar para que no tenga ninguna decisión sobre los destinos de la patria ni de la gente. Bueno, pues justo el Estado hoy se disputa por primera vez en décadas a los jóvenes, la vida de los jóvenes. Es decir, no solamente es hablar de los jóvenes, es la vida de los jóvenes.
o sea, el presente y el futuro de esos jóvenes. Por primera vez hay un Estado que disputa con el crimen organizado. Es decir, ¿se sigue listando jóvenes en las filas del crimen organizado? Sí. Sigue habiendo muchas personas que se enlistan, pero hoy el Estado ya tiene presupuesto, programas sociales que justamente lo que hacen es ir tratando de menguar toda esa posibilidad de acceso de los jóvenes directo a las filas de células criminales. Y es impresionante que al mismo tiempo que estamos atendiendo las condiciones materiales que hicieron que tantos jóvenes se fueran al crimen organizado, ahora estamos comenzando a dar la batalla cultural también, para quitarle al narcotráfico la cultura de la violencia, la cultura también del descarte, la cultura del reclutamiento y pues de la desintegración social, para recomponer también culturalmente lo que el neoliberalismo provocó en nuestra generación. Muy bien, Alejandro. Ahorita nos vemos en la mesa principal. Solamente dar un dato. En el periodo neoliberal, más de 30,000 niños y adolescentes fueron reclutados por el crimen organizado. Muchos de ellos pues no llegaron, muchos de ellos ni siquiera a la mayoría de edad, es decir, fueron ejecutados en los primeros 5 años de trabajo para el crimen organizado. Es la herencia maldita del neoliberalismo en nuestro país. Vamos a ir al siguiente video, que es Alfonso Zárate, y lo vamos a comentar después con mi querida Karen Lozada. ¿Claudia está atada a López Obrador? Sin duda, Pepe, yo creo que está atada por muchas razones. La primera, diría yo, es porque le debe la presidencia. Es decir, a mí no me cabe duda alguna que López Obrador llegó al final de su mandato con tal fuerza, superior a la que llegaron a tener los presidentes priistas. Los presidentes priistas ciertamente tenían la facultad de decidir quién sería su sucesor, pero no era una decisión libérrima. Esos presidentes, incluyendo tan poderosos como Lázaro Cárdenas, tenían que consultarlo con los factores de poder. Cárdenas, por ejemplo, lo consultó con los jefes de operaciones militares, que le dijeron, Mújica no va. Entonces, en lugar de Mújica, queremos a un hombre prudente, conservador, como Manuel Ávila Camacho. En el caso de López Obrador, no hubo ninguna fuerza que se le opusiera. Entonces, quien él hubiera escogido, si hubiera escogido a Dan Augusto, Augusto sería el presidente. Si hubiera escogido a Marcelo, Marcelo sería. Pero decidió Claudia. Y ya lo hemos dicho aquí, ¿por qué la escogió? Porque le garantiza la lealtad, porque le garantiza la protección para él y su familia, porque le garantiza su paso a la historia, porque le garantiza la continuidad del proyecto. Querida Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, John. Muy bien, muy contenta de estar este lunes. ¿Cómo ves? Dice que eligió el presidente Andrés Manuel a Claudia como su sucesora para garantizarle protección y para garantizarle su paso a la historia. ¿Fue Claudia la que garantiza eso al presidente Andrés Manuel o es lo que piensa el pueblo? No, para nada. Andrés Manuel pasa a la historia por ser Andrés Manuel y por el trabajo que pues desempeñó a lo largo de toda su carrera política y sobre todo por la legitimidad y el respaldo que le dio la población, que le dio desde hace más de 30 años y que aún cuando ya se retiró, aun cuando llevamos 6 meses sin saber nada de Andrés Manuel, pues sigue estando muy presente en el día a día de cada rincón del país. Su pase a la historia de Andrés Manuel se lo ganó él con la lucha que decidió emprender. Y no solamente él, también la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Porque lo que yo vi en este video es que, una vez más, como tantas otras, se intenta hacer menos el logro per se de la presidenta Claudia Sheinbaum de llegar justamente a ser pues la mandataria de todos. Y también me atrevería a decir que la doctora Claudia Sheinbaum se está ganando y se ganó ya su pase a la historia por ella, sí, por el trabajo que ha hecho frente a un gobierno tan nefasto como es el que representa Donald Trump y con sus posiciones muy congruentes, muy serenas y con un sello propio. Aunque, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo en una sola cosa de lo que dijo. Yo también estoy de acuerdo en alguna. ¿Cuál es? Sí. Yo estoy de acuerdo en que dice que garantiza la continuidad del proyecto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en esa situación porque, pues, qué lamentable sería que nuestra hoy presidenta rompiese con un proyecto que ya está dando resultados en diferentes materias. Al contrario, ¿no? La presidenta dice, lo asumo porque soy parte de él y lo profundizo. Ya con bases sentadas lo profundizo en algunos temas en los que todavía se puede mejorar, porque todo proyecto, todo proceso democrático es perfectible. ¿Tú con cuál me crees? Ahora ya con esa duda.
Sí, lo que estaba de acuerdo con él fue con respecto a Cárdenas, ¿no? La decisión de Cárdenas de haber decidido con alguien más moderado que alguien más radical. Eso es lo que yo pensé que sí, que bueno, concuerdo con lo que dice Alfonso. Pero justo eso también es de meditar el trabajo de la presidenta por sí misma, ¿no? Una mujer disciplinada, una mujer que también ha demostrado que ama al pueblo, que representa justamente el poder popular o que está ahí o que buscó ese espacio para el beneficio de las mayorías y no de una minoría, es como restarle a sus capacidades y a lo que ha estado ganando en los últimos meses, bueno, en los 6 meses, poquito más de 6 meses que lleva como presidenta de la República, ¿no? En los últimos 6 meses, pero esto viene de tiempo atrás. O sea, a la presidenta siempre se le va a poner en tela de juicio al doble o al triple por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de que pues es un perfil diferente al que fue Andrés Manuel en su momento. Sin embargo, ella desde tiempo atrás ha forjado su trayectoria con mucha congruencia. O sea, no solamente viene de ser presidenta y ya, no, fue la jefa de gobierno, estuvo al frente de la alcaldía de Tlalpan, antes de eso estuvo acompañando también a Andrés Manuel como secretaria de Medio Ambiente, participó en luchas estudiantiles, la lucha por la defensa del petróleo. Esa fue muy importante y le dio muchísima visibilidad por cómo encabezó una lucha pues de todo el pueblo, pero que había un sector específico de las Adelitas, de ¿no? Las mujeres. Que era el sector de las mujeres que defendían el petróleo. O sea, los méritos los ha hecho ella, acompañado siempre de sí, de sus ideas, de sus principios y de la gente. Situación fundamental para cualquier cambio democrático y que eso lo ha entendido muy bien, o lo entendió muy bien el expresidente López Obrador, lo entiende la presidenta y no lo entienden pues estos comentaristas. Muy bien, o no lo quieren entender. O no lo quieren, o lo entienden, pero y dicen lo que dicen. Hacen caso omiso de ello, así es. Sí. Bueno, Karen, pues muchas gracias. Ahorita nos vemos en la mesa principal. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos un buen tema en este programa. Pues el señor Andrés Manuel López Obrador sí utilizó recursos públicos para atacar a los periodistas. Un tribunal colegiado determinó que el expresidente usó la mañanera como instrumento de estigmatización. El 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que la sección Quienes quieren las mentiras de las conferencias de López Obrador operó como un instrumento de estigmatización. El periodista, a quien le envió un saludo muy afectuoso, Raimundo Riva Palacio, promovió un amparo indirecto contra las expresiones de acoso, represalia y denostación que realizó en su contra el expresidente, así como la directora de redes de coordinación, Ana Elizabeth García Vilchis, durante 2 conferencias de prensa mañaneras. El tribunal dice que sí, que utilizaron recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos. Hubo quien prefirió renunciar a sus cargos, retirarse, esconderse, y otros no teníamos opciones. Otros teníamos que seguir hasta donde pudiera llegar, hasta donde llegara, y hasta este momento, hasta este punto ha llegado, Ciro. No teníamos opciones, pero quisimos seguir y gracias al acompañamiento de nuestros concesionarios, de los dueños de nuestros medios, pudimos seguir, ¿no? Yo digo que son los grandes héroes ellos, Tanto a él como a la señora Vilchis, y lo estoy hablando hipotéticamente, se les puede fincar una demanda por daño moral en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque como lo difundían a través de los sistemas de radio y televisión del gobierno, pues en varios sistemas de cable, de paga en Estados Unidos, aparece el canal 11 o aparece el canal 22, es decir, sí se difundió en Estados Unidos. Entonces sí, pienso hipotéticamente, sí podría dar lugar a una demanda por daño moral, ahí sí, directamente a ellos. Latinos miente. Falso que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del IMSS. La plataforma Latinos, financiada por políticos y empresarios ligados a farmacéuticas, publicó un reportaje el 7 de abril titulado Medicinas a la basura. Caducan vacunas y fármacos por 18,000 millones
de pesos, lo cual es falso. Latinus y Loret sumaron mal la información que les proporcionó el IMSS a través de su plataforma de transparencia y multiplicaron por 5 veces los datos y pues sacaron mal sus conclusiones. Un montaje. Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X. Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada. Además, no hay ninguna prueba. Es por eso es que desconfío de ellos. Loret saca, ¿no?, los reportajes de José Ramón, del mayor, casa en Houston, todo un escándalo, una casa rentada. Pues no son corruptos mis hijos, pero además ni una sola prueba. Sin embargo, ningún medio de comunicación se desdijo. Todos publicaron la nota como verdadera, sin fundamento, sin verificar la información, por mala fe, por campaña de desinformación, por correr para ganar la nota o por desacreditar. Pero todos publicaron al unísono. Están muy nerviosos los adversarios. ¿No ven también que ya quieren que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia, de que no quieren la polarización. No, claro que no quieren la polarización. Quieren la hegemonía. Y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que ya no hay ciudadanos imaginarios manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre. Bueno, pues ya estamos en nuestra mesa principal, ya está Ulises, Karen, Alejandro y Jorge Nadiedo. Pues ahí está. A ver, vamos a empezar por hablar un poquito de Raimundo Rivapalacio, porque creo que es importante. No sé si ustedes se acuerden que hace unos años el ya fallecido periodista Nino Canún hizo una denuncia que por ahí del 2006 había una reunión, o hubo una reunión en donde Vicente Fox estaba en Los Pinos con Luis Carlos Ugalde, había reunido a varios líderes o varios dueños de concesiones de radio y televisión y también de periódicos, en donde les estaba pidiendo ayuda porque Calderón estaba muy abajo en las encuestas y entonces estaban empezando como a armar lo que yo llamo, pues, no lo dijo así Nino Canún, pero yo sí lo asumo así, pues armar toda esta parte desde los medios de comunicación para tapar el fraude electoral que al final sucedió en aquel 2006. Dice Nino Canún que cuando sale de la reunión que fue con los Aguirre de Radio Centro, en donde les dan la encomienda de irse con todo, de apoyar con todo a Felipe Calderón desde los medios de comunicación, cuando sale de Los Pinos se encuentra con Raimundo Rivapalacio y el dueño Ili Ortiz, que es el dueño del Universal, que salieron juntos para lo mismo, ¿no? Que iban a entrar para que les dijeran lo mismo, que iban a dar todos a favor de Felipe Calderón o de ir construyendo pues toda esta parte de las elecciones. Entonces, bueno, ese es uno de los muchos, Jorge, de ejemplos de quién es esta persona, Raimundo Rivapalacio. Al final Raimundo sí le pone a Nino Canún que es mentira, y Nino después se defiende en un video donde le dice: no tengo por qué mentir, eres mi amigo, llevo muchos años conociéndote, no gano nada con esto y no miento. Te vi llegando a Los Pinos a esta reunión
para entrar con Luis Carlos Ugalde y entrar con Vicente Fox para que te pidieran lo mismo que a nosotros nos pidieron. Entonces, bueno, pues ahí queda como la anécdota, y eso es solo un ejemplo del personaje de quién es Riva Palacio, que es el que pone una denuncia en contra de Andrés Manuel por supuestamente utilizar recursos públicos desde la mañanera para estigmatizar y atacar a periodistas críticos de la Cuarta Transformación. Sí, pobre, ¿no? Pobre Raimundo, que fue... prácticamente se le acabó su carrera por Andrés Manuel, ¿no? Mis condolencias a él. No, en realidad, o sea, es como el mundo al revés, ¿no? O sea, estas personas ahora se victimizan por muchos años donde ellos se han burlado de la gente, se han burlado de sus lectores, donde ellos han mentido de forma radical, grotesca. Hay que recordar nada más una columna de Raimundo Riva Palacios en el Universal 5 o 6 meses antes de las elecciones del 2018, donde dijo que Andrés Manuel duraba semanas en cama porque no se podía parar, que tenía problemas de columna, que venían médicos cubanos desde Miami cada semana a inyectarlo y que Andrés Manuel no se podía parar. Andrés Manuel pasó 6 años parado más de 2 horas en las mañaneras. Sí, o sea, era una terrible forma de mentir que lo hace Raimundo Riva Palacio, pero ahora resulta ser que Raimundo Riva Palacio es la víctima del poder, cuando él ha representado los intereses del poder. Ahora, que Andrés Manuel López Obrador pusiera en la palestra pública de una forma mucho más amplia el debate sobre los medios de comunicación, eso no es culpa. Eso no es ni siquiera una cuestión de autoritarismo ni es censura, sino pone el debate y la gente comienza a opinar. Y entonces la gente ve que Riva Palacio dice tal cosa y ve que hay otro tipo de argumentos y otras voces, y entonces pues decide que Raimundo Riva Palacio, espero que no me vaya a demandar, es un mentiroso. Entonces su nivel de cinismo me parece terrible, y además evidencia también su autoritarismo, como decir, tú no me puedes decir nada, tú no puedes hacer, o sea, a Liz y al propio Andrés Manuel, no, tú no puedes absolutamente decirme nada, tú no puedes criticarme. ¿Por qué no se le puede criticar a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comentadores, a los comentócratas? ¿Por qué no podemos decir nada de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, del propio Raimundo Riva Palacio, de Carlos Marín, que ya, pues Carlos Marín ya ni siquiera se suena, ¿no? Pero de Carlos Marín y de muchos otros, ¿no? O sea, entre más se hable en los medios de comunicación, pues los medios de comunicación y los comunicadores y los periodistas tendrán que hacer un esfuerzo para realmente informar y no ser lo que fueron ellos durante años, representantes de una élite política corrupta, y por lo tanto ellos también eran corruptos, ¿no? Ulises. Me llama la atención, continuando con lo que dice Jorge, que dice que los héroes son los millonarios que los han... Concesionarios. Ajá, sí. Bueno, la gente con muchísimo dinero que les ha permitido continuar con un sueldo, con entradas de dinero para poder sostenerse. Siempre han sido personas que tienen muchos recursos, por eso son los periodistas platino, son periodistas privilegiados, son periodistas que no son aquellos que andan a ras de tierra arriesgando en realidad el pellejo allá en provincia, en municipios, ¿no? Lejanos y remotos, ¿no? Y que vienen a hacerse los perseguidos como si de plano vivieran en un régimen que tiene las intenciones, el poder y sobre todo la actitud totalitaria y fascista, que ellos sí la tienen, por cierto, de censurarlos, acallarlos, perseguirlos. Este señor se la pasó diciendo... ¿Cuántos años ha estado diciendo, preguntémonos en este momento, lo que le ha dado la gana? La mayor cantidad de mentiras con sus fuentes del palacio. Si le hubiéramos hecho caso o atendiendo a sus columnas de todos los días, el gobierno de la Cuarta Transformación viene haciéndose trizas e implosionando desde dentro de las paredes del Palacio Nacional desde mucho antes que ganaran las elecciones con 36 millones de votos, lo cual ya hace quedar en evidencia la poca seriedad de este señor, que admite a todas luces que son los poderes fácticos quienes lo sostienen,
Y aparte, pues algo codicioso, porque era los sueldos, los grandes sueldos que le dan estas grandes cadenas de medios hegemónicos, más el chayotito que le venía del gobierno por orientar a la opinión pública y solo decirlo, ¿no? Que es lo que extrañan, ¿no? Entonces dice, nada más nos quedó el sueldo. Pues, ¿que eres policía corrupto o cómo le haces? ¿no? Sí, porque por un lado es el sueldo de los concesionarios pues o los dueños de los medios, que ellos sí se cotizan, ganan bastante bien, pero por otro lado también ellos crearon sus mini medios para poder también recibir dinero del régimen para hablar bien del régimen, ¿no? Incluso en portales como Eje Central, que no lo visita ni Raimundo Rivapalacio, más que cuando sube su propia nota al WordPress ahí, es que tiene ahí una visita, pero recibieron millones de pesos. Entonces, sí es que también el presidente Andrés Manuel, cuando llega y cuando pone las mañaneras, sí pone un límite a esta corrupción económica, pero por otro lado también pone un límite a que justamente sean impunes al hablar y mentir de forma tan descarada sin que nadie les ponga un límite, porque además dicen con la prensa se tiene que ir lidiando. Pues no, en México, ¿qué otra prensa podía hacerle frente al poderoso Universal o al poderoso Televisa o Televisión Azteca? Se tenía que hacer desde la estructura del gobierno, desde la defensa de la mañanera en ese lugar todas las mañanas, Alejandro. Sí, primero creo que dice mucho de esta comentocracia que hayan esperado más de 6 meses ya después de que Andrés Manuel López Obrador se retiró de la vida pública para seguir arremetiendo en contra de él, y esto es creo que porque no le pudieron ganar una sola batalla comunicacional ya que él ya durante no puede los 6 años, ya que él no puede replicar, ya que él no está ahí al frente de las mañaneras, ya que él no está ahí en el ejercicio de gobierno, y desde esa trinchera comunicacional extraordinaria que fue no solo en México sino en todo el mundo, que fue la mañanera que él inauguró, esperan a que él ya no esté para arremeter en su contra, para querer denunciarlo en Estados Unidos, y repito, fue porque no le pudieron ganar una sola batalla mientras él estuvo ahí al frente. Era él quien marcaba la agenda, y ahora es la presidenta Claudia Sheinbaum quien realmente define cuáles son los temas prioritarios, porque son los temas prioritarios para el pueblo de México. Y eso también nos da la oportunidad de pensar que aún después de 6 años de la Cuarta Transformación, ellos siguen ahí detrás de los micrófonos. Y a pesar justamente de que ya no tienen audiencia, Raimundo Rivapalacio nos lo explica muy bien. ¿Por qué si ya no tienen audiencia siguen ahí en esos espacios informativos? ¿Por qué si ya no tienen audiencia siguen al frente de un noticiero, siguen dominando la mayoría de los espacios en la radio y la televisión? Y esto es porque aunque no representen los intereses del pueblo de México, como lo dice con todo cinismo Raimundo Rivapalacio, representan los intereses y son voceros de los dueños de los medios de comunicación. Es tal su cinismo que no se dan cuenta de que esa es una verdad que nosotros revelamos de inicio, que nosotros hemos venido denunciando incluso desde antes de que llegara Andrés Manuel al gobierno en 2018, y es algo que ya aceptan abiertamente, como lo hizo en este espacio de radio, y es algo que precisamente justifica la necesidad de seguir democratizando los medios de comunicación, y que también pues, nos permite poder seguir planteando la necesidad de que se vean representadas las voces del pueblo de México, pues que sí atiendan a las necesidades, preocupaciones, intereses pues de las mayorías de este país. Sí, bueno, de ahí que viene el llamado que hemos hecho en este espacio desde hace mucho tiempo al fortalecimiento de los medios públicos, al fortalecimiento de los espacios alternativos, como una medida también de contrapeso hacia todos estos poderes fácticos que siguen teniendo mucho dinero, porque el capital, hay que acordarnos, a lo mejor ya no les creen muchas personas, que sí hay un grupo de mucha gente que les sigue creyendo y que siguen escuchándolos y viéndolos, pero ya no son representativos, pues, pero sigue habiendo. Lo que sí no tienen ellos y nosotros no, es el capital. O sea, el dinero lo siguen teniendo ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y justo por eso para ellos son sus héroes, ¿no? Claro que sí, representan intereses económicos muy fuertes, representan intereses políticos que perdieron en el 18, perdieron en el 21, perdieron en el 24, pero que todavía están ahí y que lo sostiene justamente este capital económico. Ahora, yo sí quisiera regresar un poquito a esa parte en la que dice que gracias a estos concesionarios es que ellos pudieron seguir, porque son unos verdaderos héroes de la democracia que les abrieron ese espacio cuando Andrés Manuel les cerró casi todo. ¿De verdad esas personas son sus héroes? Estos grandes magnates de Televisa o IN+, que están reproduciendo en sus espacios, en televisión abierta, nacional, los spots del gobierno de Estados Unidos, híjole, qué héroes tan más
lamentables tienen estos grandes opinólogos de la oposición. Ahora, el presidente Andrés Manuel dijo algo interesante. Hablaba de la hegemonía, hablaba de que estos grupos, estas élites que se querían ganar o querían tener todavía el control de la opinión pública, buscaban la hegemonía cultural y la hegemonía en los medios de comunicación. Y en efecto, así como en su momento lo denunció el expresidente López Obrador, hoy lo seguimos viviendo y lo vamos a seguir viviendo mañana. Y justamente creo que eso es a lo que le tenemos que apostar. En otro momento mencionaba que es imposible pensar en una transformación si no hay un cambio de fondo en materia cultural, y justamente a eso es a lo que tendríamos que estar reflexionando, repensando en cómo le hacemos frente a esta hegemonía que ellos han querido imponer y que no van a querer soltar ni un milímetro por nada del mundo. Y yo creo que desde los medios públicos es un gran espacio, pero hay que seguir repensándolo para que sea un cambio cultural de fondo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, mi querida Karen, y ahorita regresamos con conclusiones de cada uno de nuestros colaboradores. Regresamos. Regresamos, aunque usted no lo vea, vamos a las conclusiones, pero un punto que creo que sí es importantísimo tratar acá respecto a este tema es cómo en este caso de Raimundo Rivapalacio y la denuncia que pone, porque además ya fue sentenciado el presidente Andrés Manuel, no es que esté en proceso, ya fue sentenciado por un magistrado. Este magistrado es un personaje que se encargó en su tiempo de presentar un amparo de resolución que buscaba justamente concederle a Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que evitara pagar los impuestos que debía, ¿no? Entonces es un personaje del Poder Judicial muy identificado con el antiguo régimen, y aquí es donde podemos ver cómo esta convivencia, este enlace, este matrimonio entre los medios de comunicación corruptos y el Poder Judicial corrupto, Karen. Así es, y justamente creo que eso los desenmascara sin hacer mayor trabajo, o sea, ni un trabajo periodístico mínimo, porque creo que eso es lo que los muestra de cuerpo completo como son y cuáles eran las relaciones tan nocivas que existían entre el poder económico, el político y el poder judicial, y que poco a poco se ha ido cambiando eso. Ya se avanzó en el tema del poder político, en el tema del poder económico hay resistencias, pero está avanzando, y del poder judicial, híjole, ya se viene lo bueno para que estos jueces no vuelvan a tener este tipo de sentencias que en efecto tienen una orientación política clara. Ulises. Una de las revanchas del Poder Judicial, obviamente, y vamos a continuar, como lo dijo Anabel, va a haber sorpresas seguramente también de Raimundo, con este laboratorio de mentiras, fabricación de fake news, para intentar hacer lo que puedan y convencer a la gente de que retire su confianza a este gobierno. Sí. Fueron 171 veces que, según esta denuncia, Andrés Manuel utilizó recursos públicos para atacar a estos pobres periodistas del pueblo, Alejandro. Una más de las estrategias que era la calumnia, la constante guerra sucia, la mentira, y creo que bien valdría hoy recordar que despedimos al Papa Francisco como, digamos, más allá de como líder de religioso, como un referente político incluso, que denunció los 4 pecados de esta prensa corporativa, que era la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia, el amor a lo sucio, ¿no? El amor a la porquería. Y esta es pues la bandera que aún sostienen este tipo de prensas corporativas que hay no solo en México, sino en todo el mundo, y por eso hay suficientes razones para seguirlas combatiendo. Jorge. Pues yo, mira, una pregunta. ¿Cuántas personas demandó Andrés Manuel ante un juez por calumnias? Ninguna. O sea, es decir, no solo como presidente, sino, no solo como presidente, sino desde siempre, ¿no? Es decir, Andrés Manuel representó un ejemplo de libertad de expresión. Y este tipo de personas, como Raimundo Rivapalacio, está representando un ejemplo de autoritarismo. Como lo decía, son intolerantes a otros puntos de vista, como lo dijo en el video el expresidente López Obrador. No les gusta que se les critique, no les gusta que les digan que son unos mentirosos, no les gusta que les digan que inventan noticias, ¿no?
Sí. Entonces, pues yo creo que queda muy claro quiénes son los autoritarios y quienes defienden la libertad de expresión. Bueno, un magistrado corrupto pudo haber ya sentenciado a Andrés Manuel López Obrador por esta denuncia que pone Raimundo Riva Palacio, pero creo que al pueblo nos corresponde también, pues, sentenciar a nuestros medios de comunicación, a nuestros líderes, a nuestros políticos, a nuestros presidentes y expresidentes. Ese es un trabajo exclusivo del pueblo. La decisión de esa condena está en sus manos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Ulises. Gracias, Jorge. Gracias, querido Alejandro. Nos vemos pronto. El sábado a las 18 horas, no se pierda Lo Más Absurdo en los Medios. Y el próximo lunes los espero aquí a las 9 de la noche. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.